Listo, está activado el micrófono. Ya. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Byron Grisales, soy médico. Actualmente laboro en lo que es en el sistema integrado del ECO 911, provincia de Chimborazo. Actualmente soy coordinador a nivel del distrito 06 de 02 a Lausichunchi y de todo lo que es APH. Y como parte de la preparación y parte del trabajo, pues es importante saber todo lo que es el soporte vital básico, soporte vital avanzado, manejo de víctimas. Espero que esta charla, que el día de hoy sea del agrado de todos ustedes, que podamos aclarar dudas, aumentar e incrementar nuestro conocimiento con base al material de soporte mediante las diapositivas que he elaborado con la finalidad de que se facilite la comprensión de toda esta charla. De igual manera, podemos ir resolviendo algunas inquietudes referente al tema que se vaya desarrollando. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que es el soporte vital básico en adulto. Como en un inicio, como tener como objetivo principal, la parte principal de conocer el sistema o la parte de soporte vital básico es aprender a llevar una secuencia en nuestra atención a los pacientes, identificar la necesidad de que aquel paciente se encuentra en una situación que está inminentemente en peligro su vida. Y lo importante es aprender a iniciar la cadena de supervivencia, a maniobrar de acuerdo a las necesidades del paciente, sea con compresiones torácicas, también que sea mirar la calidad de la vía aérea para dar una buena ventilación y como punto base también mirar las necesidades de acuerdo a la respuesta que el paciente está teniendo a través de nuestro tratamiento. Pero vamos a ir desarrollando. Para iniciar vamos a entender primero qué es soporte vital avanzado. El soporte vital avanzado, hay dos definiciones como pueden ver en la diapositiva número 2. El soporte vital básico, es un nivel de atención indicado para pacientes con enfermedades o lesiones que amenazan la vida, hasta que el paciente reciba una atención médica completa. Esto puede ser utilizado a nivel prehospitalario, es decir, en el lugar donde sucede la parada cardiorrespiratoria, y también puede darse a nivel hospitalario para los que hacemos salud en las diferentes casas de salud, ¿verdad? Como otra definición está un conjunto de medidas que tienen como finalidad prevenir el paro cardiorrespiratorio, ya que recordemos que los indicativos que nos pueden llevar sobre el pronóstico del paciente son los signos vitales. Les hago una breve reseña de que cuando estamos frente a un paciente debemos mirar primeramente estado de conciencia, saber si el paciente responde, está despierto, está alerta o está consciente, responde a estímulos. Acto seguido se valora sus signos vitales, respiración con su frecuencia, su intensidad, también su frecuencia cardíaca, ¿sí? Cómo está, si está rápida, si está lenta, si es fuerte o si es leve, también su presión arterial, su saturación. Y en todo su contexto nos va a dar un pródromo del pronóstico. Cuando ya no tenemos todos estos signos vitales, estamos frente a una parada respiratoria. Y ahí es donde iniciamos nuestro soporte vital básico. Para entender un poquito más, vamos a hacer dos definiciones. Entender qué es la parada cardiorrespiratoria y qué es la reanimación cardiopulmonar. La parada respiratoria es el cese inesperado, brusco, abrupto de la circulación y la respiración espontánea. Estos dos indicativos pueden ser potencialmente reversibles si hay una intervención adecuada, lo cual ya vamos a ir dilucidando, pero inicia con masajes cardíacos o las compresiones torácicas y la ventilación. Para ello utilizamos lo que es la reanimación cardiopulmonar. Este es un conjunto de maniobras que son consecutivas, tienen un orden preestablecido
con el objetivo de recuperar las funciones a nivel circulatorio, respiratorio, para proteger los órganos diana, como son en este caso el cerebro, que es el que comanda todas las actividades del organismo. Dentro del soporte vital básico vamos a ir viendo lo que es la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia no es más que una serie de acciones que se tienen que hacer de una manera inmediata y se pueden hacer de manera coordinada y al unísono, es decir, prácticamente al mismo tiempo. Y para ello tenemos algunos eslabones o algunos incisos de acuerdo a su orden. Como primer punto está el reconocimiento. Hay que reconocer si es un paro cardíaco. ¿Ha sido presenciado? ¿No es presenciado? ¿Qué tiempo lleva? Y de acuerdo a eso, ahí es donde viene la activación del sistema de emergencias para su respuesta. Es decir, yo encuentro a un paciente con su parada respiratoria, estoy seguro, no tengo pulso, no tengo respiración e inmediatamente empiezo a auxiliarlo, pero hago una llamada, en este caso en nuestro medio, en nuestro país, al ECO 911 para que nos vaya socorriendo en camino con alguna ambulancia de soporte vital avanzado. Como segundo punto, como segundo eslabón, ya viene la reanimación cardiopulmonar. Esta es con énfasis en las compresiones torácicas. Ellas tienen unas condiciones o unas características que a lo mejor ya han visto en clases anteriores, pero ya les voy a volver a hacer un acuerdo, un seguimiento de cómo deben ser las compresiones. Y en tal caso, de acuerdo a la respuesta que tengan nuestras compresiones iniciales, viene la desfibrilación rápida. Esto es mediante un dispositivo automático que se conoce como DEA. Y por último está el eslabón de soporte vital avanzado, que tiene que ser efectivo, y los cuidados posparo. Estos ya se dan, estos dos últimos se dan cuando ya tenemos al equipo de soporte vital avanzado dándonos el auxilio, o ya ha sido el paciente llevado a una sala de mayor cuidado o una casa de salud. ¿Otra diapositiva? Sí. Así ya terminamos, ¿no? Sí, continuamos. Entonces, de acuerdo a todo ello, hay que tener en cuenta lo siguiente. El soporte vital básico. ¿Alguna pregunta o están prendiendo el micrófono? Perdón, ¿alguna pregunta? No, ¿verdad? Eso está prendido. No se le entiende. Listo. Ya. Recordemos, vamos a iniciar aclarando algo también. El soporte vital básico y del soporte vital avanzado hay una línea muy delgada, de la cual nos va a separar el siguiente criterio. El soporte vital básico, en este caso del adulto, se da la primera atención básica de reanimación en el lugar. Para ello necesitamos solo las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea. Cuando ya utilizamos medicamentos como adrenalina, utilizamos en algunos casos como lidocaína, etcétera, o utilizamos ya un desfibrilador, sea bifásico o monofásico, para las siguientes alteraciones cardíacas, ya es un soporte vital avanzado. ¿Sí? Esa es la diferencia. La diferencia, un soporte vital básico es el que yo puedo hacer inmediatamente, de manera inicial, al paciente que está con su paro cardíaco. También hay que recordar que el origen del paro cardíaco no es solamente súbito en personas adultas o las muertes súbitas que se dan. El paro cardíaco puede ser subsecuente como complicaciones de determinadas enfermedades. Algunas pueden ser infecciosas, algunas pueden ser por hemorragias masivas, secundarias a traumas, y etcétera, ¿no? Para iniciar la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, que ese debe ser el objetivo, se tienen que cumplir unos criterios durante el ejercicio o el ejecutamiento de la misma, que es lograr una frecuencia de compresión de al menos 100 compresiones en un minuto, es lo ideal. Todos estos puntos que les voy a enumerar son actualizaciones de la American Heart Association
del 2010, que anteriormente le dábamos simplemente 30 compresiones o 15 compresiones por 2 de ventilación, pero no. Se ha demostrado mediante ensayos clínicos, mediante evidencia científica y estudios prospectivos, etcétera, etcétera, que ha logrado mejor resolución y mejores resultados cuando aplicamos compresiones inmediatamente, de manera efectiva, alta, que sean por lo bajito 100 en un minuto. Entonces, cuando iniciamos las compresiones cardíacas, vamos a manejarle por ciclos, y los ciclos van a ser 30 y 2 ventilaciones, es decir, 30 compresiones torácicas por 2 ventilaciones. ¿Cuál es la característica de esta compresión? En adultos va a ser más o menos hasta 5 centímetros, o sea, tiene que haber una depresión del tórax 5 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y hay que darle tiempo a que la pared torácica, en este caso la parte inferior del tórax o del esternón, vuelva a su estado normal para iniciar. Esto se devuelve rápidamente, o sea, hay una respuesta rápida. Cuando yo hago la compresión y suelto, inmediatamente el tórax sube, pero hay que dejarle hasta nuestro punto de partida, ¿sí? Aproximadamente en los niños y lactantes también se deja 4 centímetros, y en los niños pediátricos, de acuerdo a sus características anatómicas, que esto es importante también conocerlo, porque hay personas que son más gruesas, otras más delgadas, entonces las características morfológicas también varían, pero más sin embargo, como estándar general, son 5 centímetros de profundidad, dado tiempo a que el tórax se restablezca, y mantenerle sostenidas al mismo ritmo y a la misma profundidad. No pueden ser ni mayores unas ni menores otras, ¿de acuerdo? También nótese que ya no se utilizan promedios, ya son números exactos. Hablamos de 5 centímetros en adultos, de 4 centímetros en lactantes. Los ciclos, como les decía, van a ser de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Dentro del soporte vital básico, vamos a ver que se compone de 4 partes principales. Primero, compresión torácica, vía aérea, la ventilación y la desfibrilación. Hablamos de básico acompañándonos también de que en muchas ocasiones solo podemos estar una sola persona dando este soporte. Entonces le damos prelación o le damos prioridad a lo que es la compresión y luego a la ventilación. ¿Por qué se cambió a este sistema? Ya no es primero mirar vía aérea y ya no es mirar luego la circulación, porque hay remanentes de oxígeno a nivel de los glóbulos rojos en el resto de sangre. Entonces lo que se busca es que ese remanente de oxígeno que está por allí acabe de llegar a los diferentes órganos distantes mediante las compresiones. Y esto nos da un margen de tiempo, claro que es corto, pero nos da un margen de tiempo para restituir una buena ventilación y complementar tanto perfusión, que es la parte circulatoria, como la oxigenación. Al lado derecho de su diapositiva ven un algoritmo simplificado del soporte vital básico con sus siglas BLS, que es en inglés, en adultos. Lo principal de allí es notar, como les decía yo, la evaluación inicial, que el paciente no responde. Es decir, si usted llega al paciente y le topa el hombro, le llama por el nombre o le hace algún tipo de estímulo y no responde, usted se va a dar cuenta al momento de valorar inmediatamente que no respira. Y al mismo tiempo va usted a valorar si hay pulso o no hay pulso, es decir, si hay latidos a nivel radial en la muñeca o a nivel carotídeo. Cuando no encontramos esto, tenemos que activar la cadena de emergencia, lo que yo les decía. Cuénteme. Al micrófono, no, pues ya tengo aquí el micrófono. Espera un momentito. Ya, regáleme unos 5 minuticos para mirar ahí el...
dice que no le escuchan bien. Ajá, sí. Ya sé lo que es. Le sacamos a este. No, póngale más. Estimados profesionales, soy David Arias. Cuando se están conectando desde el celular, ustedes tienen que activar la opción altavoz, porque por lo general ustedes tienen activado lo que es auricular. Desde la propia aplicación hay una opción donde le activan altavoz y pueden escuchar con mayor claridad. Eso es lo que tienen que hacer si están escuchando desde el celular, activar el altavoz y escuchan de una mejor forma. ¿El resto de estudiantes sí nos oyen bien? Listo. Eso tienen que hacer. Activar el altavoz nada más. En el celular, en la propia aplicación de Microsoft Teams hay una opción donde está en altavoz, tienen que poner altavoz porque por lo general está en auricular. Continuemos con la clase, por favor. Aló, ahora sí, ¿me escuchan? Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna inquietud de pronto por falla de comunicación? Bueno, creo que no. Entonces, continuando, ahí en el algoritmo que ustedes están viendo en su diapositiva, como les estaba explicando, el algoritmo, ahí ven que inicialmente dice no responde, no respiran o no respiran normalmente. Hay que tener en cuenta y hay que analizar que a veces hay una respiración y hay que reconocer cuando la respiración es deficiente o es anómala y verificar si está acorde con lo que son la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia y ahí sí para llegar a un análisis y a una conclusión de que nos estamos enfrentando a un posible paro cardíaco. Cuando ya vemos que el paciente no responde a estímulos, no respira o su respiración es totalmente deficiente, activamos, como les decía, la cadena de emergencias o la cadena de respuesta. Pero también obtenemos o tenemos que hacer la reanimación cardiopulmonar. Más adelante en una gráfica vamos a ver la posición de las manos a nivel de tórax, ¿sí? Ustedes ubicados al lado, por lo general, derecho del paciente, en decúbito supino o acostado hacia arriba, como se dice, y iniciar las compresiones. Mientras damos las compresiones, cada 30 compresiones vamos a verificar la ventilación, 2 bocanadas de aire y continuamos la reanimación hasta ver si logramos obtener pulso. Mientras estamos dando la reanimación, ya el grupo de apoyo debe obtener un desfibrilador automático, un DEA, para tenerlo al lado del paciente en caso tal de que necesitemos hacerle una desfibrilación cardíaca. Comprobamos si hay pulso del paciente o no y si no hay, continuamos la reanimación, hacen las compresiones. ¿Cuáles son los pasos iniciales para realizar un soporte vital básico en adultos? Como les decía, primero hay que evaluar al paciente bien. Si la víctima responde, hay que comprobar si la respiración es normal o no, si hay respuesta o no hay respuesta, no solamente es un quejido o jadea, ¿sí? Iniciamos compresiones cardíacas única y exclusivamente cuando verdaderamente estamos seguros de que no hay pulso, de que no hay latido cardíaco y que no hay respiración. Todo paciente que presente frecuencia cardíaca, pulso carotídeo, pulso radial, así sea leve, pero tiene pulso,
Es un paciente que tiene otras características y aún no requiere todavía reanimación cardiopulmonar. Esto que quede claro. Porque si nosotros hacemos un masaje cardíaco, es decir, una compresión torácica en un corazón que esté latiendo, vamos a provocar un paro en ese paciente. Y esto es de mucho cuidado. Entonces hay que hacer un buen examen, una buena valoración y estar 100% seguros de que el paciente necesita una intervención agresiva como es un masaje cardíaco o una compresión torácica. Como paso número 2, hay que activar el sistema de respuesta. Esto va a ser repetitivo, pero esto es una secuencia. En el tratamiento o en el auxilio de un paciente es un mecanismo, es un acto seguido de cuestiones que tienen que tener un orden. Paso 1, paso 2, paso 3, y en todo paciente, sin importar su edad, tiene que cumplirse el mismo protocolo, lo mismo. Son paréntesis. No, tengo que hacer una cosa arribita, una cosa otro doctor. Mira, cuando se le terminen las diapositivas, usted lo único que tiene que hacer es esta flechita, browse, pone el último, upload desde mi computadora, subir desde mi computadora, y le tocaría el 3, nada más, abrir, nada más. Irse a la flechita, poner browse y desde mi computadora, y ahí se le cargan automáticamente, nada más que hacer. Y por ejemplo, cuando tenga algún problema con algún estudiante que tenga una interrupción, se va acá y le pone clic y mute, nada más. Ya listo. Y por ejemplo, hay gente que se está uniendo, están con un vistito, usted tiene que dar clic en el vistito para darles unión, nada más. Listo, compañero. Okay. Continuemos. Listo. Continuemos. Como paso número 3, hay que comprobar el pulso de la víctima, o en este caso del paciente, con un margen de tiempo entre 5 a 10 segundos como máximo. No podemos tardar el masaje cardíaco o la compresión torácica porque no vamos a tener la respuesta. Si no detecta que no hay pulso durante los 10 segundos, hay que realizar otra vez, iniciar con los ciclos y las ventilaciones. Como está en el paréntesis, recordando que la relación es 30:2. Es sencillo, es decir, por 30 compresiones torácicas de alta calidad, vamos a dar 2 bocanadas o 2 ventilaciones, asegurándonos de que la vía aérea esté permeable. Las compresiones se van a comenzar con la secuencia de CAP. ¿Qué querrá decir ese CAP? Pues les voy a explicar. Como les decía, que dentro de los cambios que se han hecho a partir del año 2010 por la American Heart Association, todo lo que manejan ellos, ACLS, PHTLS, SBS, ya no se maneja el ABC, que antes era A, vía aérea, B, ventilación, C, circulación, D, los demás, neurológico, etcétera, ambiente, todo aquello no. Cuando un paciente presenta paro cardiorrespiratorio, iniciamos directamente con las compresiones torácicas, es decir, con la C, circulación, eso es la C de circulación. A medida que vamos avanzando con la compresión torácica, vamos analizando la vía aérea, que es la A. ¿Qué valoramos en la vía aérea? Que no hayan obstrucciones, objetos extraños, cuerpos extraños que nos vayan a dificultar la buena oxigenación del paciente. Y la B, de breath, de respiración, es proporcionarle al paciente la ventilación adecuada. En este caso, cada 30 compresiones, las 2 ventilaciones pertinentes y que le llegue de manera adecuada al paciente. Dentro de los 4 primeros pasos, estos se van a subdividir, es decir, el paso 1, que es la evaluación, se va a subdividir en 3 acciones subsecuentes que deben ser valoradas en el mismo tiempo. Hay que asegurarse de que la situación sea segura. Esto es una especie de triaje. De pronto en algún momento o en alguna conferencia
Habrán escuchado lo que es el triaje, sí, es la evaluación primaria tanto de la escena, es decir, en el lugar donde se encuentra el paciente, sea su domicilio, sea la calle, sea en una unidad hospitalaria, en todo lugar hay que hacer triaje para mirar primero la seguridad de usted como socorrista o como profesional de la salud, que usted esté seguro en un ambiente tranquilo, que no haya ningún objeto o situación que le ponga a usted en riesgo, no tanto de muerte, pero sí de pronto alguna lesión o cualquier situación que se pueda presentar con familiares, con amigos, etcétera, ¿no? Es buscar que el área esté totalmente segura. Y también asegurar a la víctima, teniendo en claro que un paciente con paro cardiorrespiratorio, a menos de que esté en riesgo la escena, se le puede mover de allí. En caso contrario, si está, por ejemplo, les pongo un ejemplo, que esté en la sala de la casa y esté en el suelo, ahí no va a haber ningún peligro, simplemente se acomoda, el paciente le ponen en el mismo suelo, boca arriba, y ahí le pueden hacer la compresión torácica y todo lo demás, ¿no? Como segundo paso, hay que mirar o llamar la atención de la víctima, es decir, buscar si el paciente responde a estímulos. Esto va siendo un golpecito, no duro, simplemente se refiere a un movimiento fuerte que usted le puede hacer sobre el hombro al paciente y exclamándole. Si se sabe el nombre del paciente, llamarlo por el nombre o decirle cualquier pregunta. ¿Se encuentra bien, por ejemplo? Decirle, señor, ¿qué le sucedió? ¿Qué pasó? Pero si no hay ninguna respuesta, ahí vamos al paso 3, que es comprobar que la víctima aún respira. Si la víctima no respira, realmente sentimos que no hay movimiento torácico, porque ¿cómo valoramos la respiración de un paciente? Podemos acercarnos a la nariz, a sentir el aire, mirar el tórax, si se expande o no se expande, poner las manos en el tórax, si tenemos algún material como un estetoscopio o fonetoscopio, escuchar si hay movimientos o ruidos respiratorios. Hay algunas maneras de valorar la vía aérea. Si vemos que el paciente respira con dificultad, hay que buscar una posición correcta, que a lo mejor ya ustedes en clases anteriores ya habrán visto cómo es el manejo de la vía aérea. Consiste en poner en la línea media, o sea, la cabecita derecha, boca arriba, y de allí mirar que no hayan objetos o cuerpos extraños en la boca. Por ejemplo, en personas adultos mayores, mirar si las prótesis dentarias están en su lugar o si están movidas, y en tal caso de tenerlas hay que removerles, ¿no? La posición de la lengua y demás que de pronto puedan obstaculizar el paso del aire, del oxígeno hacia los pulmones. Entonces, verificar bien la vía aérea si está acorde para recibir una buena ventilación. Dentro del paso 2, que es activar la cadena de emergencias o el sistema de respuesta, usted puede hacerlo. Usted halla al paciente que está con esa emergencia, coge su teléfono y, como le digo, aquí en nuestro medio puede llamar al ECO 911, o si está en su sala de emergencias o si está en su piso de clínica, para los que trabajen en algún hospital o algo. También el activar la cadena es llamar, es pedir ayuda. Eso se llama activar el sistema de respuesta, es pedir ayuda. Recordemos que el soporte vital básico puede iniciarse con una sola persona, pero lo ideal es que todo soporte vital básico, toda reanimación cardiopulmonar, mínimo tienen que haber 2 personas, uno encargado de la compresión torácica y otro de la vía aérea. En eso consiste el paso número 2, activar las cadenas de respuesta mientras usted está socorriendo al paciente con los masajes. Dentro del paso 3, la comprobación del pulso, es localizar la tráquea, como ven en el dibujo, en el primer dibujo superior, utilizando 2 o 3 dedos. Por lo general se utiliza el dedo índice, el dedo corazón, y en tal caso, en algunos momentos puede utilizar el dedo anular. Usted palpa la tráquea, de la línea media se desplaza unos 2-3 centímetros aproximadamente hacia el cuello, como quien dice, hacia atrás, hacia el surquito que hay ahí, y ahí van a sentir su pulso carotídeo, como al ladito de la tráquea, un poquito hacia atrás, sin hacer mucha presión, pero ahí van a sentir. ¿Por qué se palpa allí? Porque el pulso carotídeo es el pulso más fuerte y por lo general es el último pulso
que se va a perder cuando un paciente ya está a punto de fallecer o está fallecido, ¿sí? En los primeros minutos. Cuando no percibimos pulso a nivel de la arteria carótida, como está en el dibujo, eso quiere decir que no hay latido cardíaco. Entonces, esto nos da ausencia de respiración más ausencia de latido cardíaco, estamos frente a un paro cardiorrespiratorio. Como punto anexo, abriendo un paréntesis, recordemos que la causa en el adulto es paro cardíaco y después con ello puede sobrellevar el paro respiratorio. En niños, primero va a haber un paro respiratorio y con ello va a llevar a un paro permítame un segundito que tengo un problemita aquí de técnico con esto, ya. Y primero va a iniciarse como paro respiratorio y como subsecuente puede llevar a un paro cardíaco. Esa es la única diferencia cuando estamos ante un pródromo, es decir, un inicio posiblemente de un paro. Hay que valorar primero en el niño la vía aérea y mirar su respuesta ventilatoria y con ello podemos sobrellevar el posible paro cardíaco que pueda sobrevenir, a diferencia del adulto que por lo general puede haber el pródromos del paro cardíaco. Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, todos sabemos que puede iniciar con un dolor precordial, que puede ser irradiado al cuello, puede haber antecitos de esto, una epigastralgia, es decir, dolor ahí como arribita por el epigastrio, abajito del esternón del huesito, y ahí inicia el dolor precordial en tórax anterior, que se puede ir hasta el cuello, puede irradiar hasta el brazo izquierdo y desencadenar todo ese dolor álgico hasta llevar a la parada cardiopulmonar. Yéndonos al paso número 4, el paso número 4 consiste en mirar la relación que hay entre su compresión torácica y la ventilación, ¿sí? Cuando ya realizamos el primer ciclo de 30 y damos las dos ventilaciones, tenemos que valorar si hay un pulso, si no hay pulso, si hay una respiración e inmediatamente iniciar el segundo ciclo de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Esto es de manera repetitiva, ¿sí? No hay que perder la fuerza ni la calidad de la compresión. En algún momento es importante que ya cuando recibamos el auxilio y le estamos dando la compresión, pidamos ayuda, cambiemos de lugares para que la persona que está manejando la vía aérea, cuando la persona esté en la vía aérea, pueda pasar a dar las compresiones y usted a hacer lo que es la ventilación, ¿no? Porque si una sola persona hace las compresiones durante todo el tiempo y si la reanimación va a durar unos 5 a 10 minutos, pues usted se va a cansar, va a quedar cansado. ¿De acuerdo? Ahí está el paso 4 de la iniciación de los ciclos. ¿Cómo nos vamos a situar? Nos vamos a situar, por lo general, como le digo, lo ideal es al lado derecho del paciente, ¿sí? Arrodillados, la rodilla que va a quedar más cerca del hombro debe quedar a la altura del hombro, la otra un poquito más abajito, y usted va a inclinar su cuerpo poniendo el talón de la mano, es decir, la región principal, antecitos de la palma, sobre la mitad del pecho, abajito en el esternón, y con la otra va a hacer la presión arriba. Lo ideal es que la fuerza que se ejerza es con la fuerza de su propio peso y no aplicar fuerzas sobreañadidas, porque puede llevar a fracturas de costillas o incluso fracturas del mismo esternón, de acuerdo a la edad del paciente.
Hay que asegurar que la víctima se encuentre tumbada boca arriba, como les decía en un inicio, en una superficie plana, no acolchonados, no sobre camas, no sobre colchonetas, no sobre cojines, no sobre etcétera, etcétera, cosas que pueden ser suaves. Lo ideal es algo duro, rígido, puede ser una tabla espinal, una tabla para trauma de columna o en tal caso en el suelo. ¿Por qué? Porque el soporte duro, rígido del fondo donde esté la espalda nos va a dar mayor superficie de sustentación y nos va a ayudar a mantener una calidad de compresiones torácicas ideales, ¿sí? Como punto número 3, yo les había explicado la posición de la mano, que en la gráfica más adelante ya les voy a explicar cómo es, para hacer la compresión. Hay que comprimir rápido y fuerte, ya lo hemos dicho alguna vez, como les dije, esto es repetitivo porque la idea es que todo la cadena de pasos queden grabadas. Esto no se le puede alterar el orden porque si no vamos a hacer una reanimación torpe, vamos a saltarnos pasos y no vamos a hacer más, va a ser más el esfuerzo, el trabajo, el cansarnos, el fatigarnos y no vamos a obtener ningún resultado. Ahí está, como pueden ver en la gráfica, iniciación de los ciclos de compresiones, al lado izquierdo, en el muñequito que está ahí en la figurita, ven la sombra de la mano y la posición donde debe quedar el talón de la mano. Esa parte que está sobre lo blanco, que es el hueso el esternón, ahí van a ver cómo es la posición de la mano. Y seguidamente dentro del mismo cuadro, dentro de la misma gráfica, está la posición del socorrista, o en este caso puede ser el médico, puede ser el paramédico, la enfermera, en fin, cualquiera de los que esté dando este soporte. Incluso el soporte vital básico está diseñado de tal manera de que una persona sin conocimientos de la ciencia médica pueda realizar este tipo de maniobras de una manera fácil, rápida y también efectiva. En la gráfica del lado derecho ustedes van a ver que hay una variación de la posición. Está la mano abierta con el talón sobre el esternón, que se le dibuja en el fondo el hueso esternón, y la muñeca está envuelta por su otra mano. Esta maniobra nos va a permitir dos beneficios. Uno, dar más solidez, más soporte, más firmeza a la mano masajeadora, que así se llama. Y dos, también se utiliza para socorristas que puedan tener algún tipo de problema reumático y presenten dolores a nivel de sus manos, ¿no? Dentro de la reanimación, dentro de todo, como yo les dije, no menos importante está lo que es la vía aérea, que para criterio personal es muy importante que ustedes como médicos, enfermeras o como personas que ya están ampliando sus conocimientos en esta rama de lo que es el soporte a víctimas, a personas, a pacientes, deben entender que el manejo de la vía aérea, si lo colocamos desde el punto de vista práctico, es sencillo, pero siempre y cuando se manejen los lineamientos protocolarios en orden. Vuelvo a repetir y voy a ser bien insistente. Todos los pasos que me he tomado la tarea de colocárselos en las diapositivas, que a la larga puede ser mucha letra, puede ser textos largos, pero son necesarios porque es una secuencia de maniobras, es una secuencia de acciones que tienen que llevar ese orden para que el paciente pueda tener una respuesta. Y todo esto no nos debe de llevar más de 5 a 10 segundos para empezar la reanimación. Entonces, como ustedes pueden ver en las gráficas, el paciente ya está en posición boca arriba, o técnicamente se le dice en supino, es decir, está mirando hacia el techo, hacia el cielo, hacia arriba. Como pueden ver, la cabeza está alineada, es decir, verificar que la boca, nariz sigan la misma línea del esternón. El mentón tiene que seguir la misma línea del esternón, porque eso nos va a garantizar de que la tráquea está derecha y nos puede dar el indicio de que está permeable, es decir, va a haber buena comunicación y buen flujo de aire. Para alinear la vía aérea, primer paso, hay que colocar la mano sobre la frente del paciente, como está en la gráfica inferior del lado derecho, ¿sí?
y empujar con la palma para inclinar la cabeza hacia atrás. En este punto hay dos cosas que quiero resaltar. Hay una mnemotecnia que se llama CAMA, C-A-M-A, CAMA, que quiere decir cabeza atrás, mentón arriba. Esto nos va a ayudar a aumentar el diámetro nasofaríngeo y nos va a permitir que haya aumento de diámetro en la luz de la tráquea, pero siempre y cuando se realice esta maniobra en pacientes de los cuales no evidenciemos trauma de columna cervical. Si nosotros estamos frente a un paciente traumatizado que por producto de ese trauma lo llevó a un paro cardíaco y requiere reanimación, nosotros no vamos a estar moviendo la cabeza porque podemos complicar las lesiones cervicales que posiblemente tengan. Entonces, para ello simplemente hacemos tracción mandibular. La tracción mandibular se hace poniendo los dedos índice y corazón en el ángulo del maxilar y con el dedo pulgar abajito del ojo en el pómulo hacemos una palanquita hacia arriba, sin mover la cabeza ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados. Como punto número 2, se colocan los dedos debajo de la parte ósea de la mandíbula, es decir, abajito del mentón, y con este vamos a desplazar con las dos fuerzas al mismo tiempo, con las dos manos, con una fuerza leve para levantar la cabeza, es decir, mandar la cabeza atrás y el mentón sube. Por eso les digo, cabeza atrás, mentón arriba. Y como punto número 3, levantamos la mandíbula dentro del mismo movimiento y así nos va a aumentar el diámetro bucal, el diámetro nasofaríngeo para continuar con una buena permeabilidad. Para la apertura de la vía aérea, para realizar las ventilaciones, como les digo y sigo siendo repetitivo, son los mismos pasos. Ya tengo sujeto al paciente con las manos en la cabeza, tengo fijada la cabeza, ¿sí? Voy a colocar la mascarilla sobre el rostro. Tengo que tener una mascarilla que sea acorde al tamaño de la cara, es decir, la mascarilla no me puede sobrepasar por debajo del mentón de manera exagerada, ni tampoco me puede quedar demasiado corta, que escasamente me llegue al labio inferior. No, tiene que tapar desde el puente de la nariz, dibujarse hacia los lados y llegar máximo al borde del mentón, al borde inferior del mentón, para que yo con la otra mano, con el dedo índice y el dedo pulgar haciendo una C, voy a hacerle una sujeción fija contra la cara para que no se me levante y no se me escape el oxígeno o el aire que le estoy inyectando al paciente. Y con los 3 dedos, corazón, corazón, anular y meñique, voy a formar como una letra E. Ahí en la gráfica van a ver más o menos cómo se coloca. Y esto nos va a dar, primero, mantener la cabeza hacia atrás con el mentón hacia arriba, con los 3 dedos que forman la E, y con los 2 dedos que forman la C estoy sosteniendo de manera fija la mascarilla sobre el rostro del paciente, y esto nos está permitiendo una buena ventilación y nos está garantizando de que no hay fuga de oxígeno y la cantidad de aire o de oxígeno que le estoy inyectando al paciente mediante la válvula me va a ingresar correctamente. En el punto número 3 ya les expliqué la sujeción con la maniobra CE. Ahí está que incline la cabeza, cómo colocar la mascarilla, cómo utilizar los dedos y además mantener fija la mascarilla contra la cara al comprimir la bolsa para las ventilaciones. Es un poco complicado hacer una reanimación de una sola persona, pero por eso se llama el soporte vital básico, es el inicial. Y a la larga resulta siendo el más importante. La valoración inicial, la reanimación inicial nos puede condicionar el pronóstico del paciente, solo con compresiones y las ventilaciones de acuerdo a los ciclos que les acabo de explicar. Cuando ya recibimos la ayuda o el apoyo, sea de algún familiar o ya sea del equipo médico que llega a darnos el socorro, o los compañeros de trabajo, etc., vamos a tener un soporte vital básico con 2 reanimadores. Y como ven en la foto de esta diapositiva, el uno está encargado
de las compresiones torácicas y el otro está encargado de mantener una vía aérea permeable con la buena fijación de la mascarilla, con el buen manejo de la bolsa que está inyectando el oxígeno que va a ingresar al paciente. A continuación, vamos a seguir hablando de la función que hace el reanimador 1 y el reanimador 2. En el momento que ya se unen o se une algún compañero a darnos ese apoyo ventilatorio, ese apoyo de reanimación, vamos a tener o se va a catalogar en reanimador 1 y reanimador 2. El reanimador 1 es el que está al lado de la víctima y ustedes van a ver el listado de las funciones que éste debe cumplir en el momento del soporte vital. Primero, como primordial, realizar las compresiones torácicas y ahí está de manera repetitiva el screening de cómo se debe desenvolver. Ya sabemos que tiene que ser 100 compresiones al menos por minuto, si son más, mejor todavía, pero al menos en un minuto dar las 100 compresiones. Las compresiones deben ser de alta calidad, de los 5 centímetros, esperando que inmediatamente se retraiga la pared torácica para iniciar con la segunda compresión, haciendo los ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones y periódicamente, sin demorarnos más de 5 a 10 segundos, coger y valorar si hay pulso o hay respiración. Lo recomendable es que cada 5 ciclos cambien de lugar el reanimador 1 y el reanimador 2. ¿Por qué? Porque el reanimador 1 se va a agotar y se va a fatigar de dar masaje cardíaco o compresión torácica. ¿Por qué el reanimador 2? Miren ustedes las funciones. Primero, él debe estar ubicado junto a la cabeza de la víctima. Va a manejar la vía aérea, ¿mediante qué? La inclinación de la cabeza y la elevación del mentón, la tracción mandibular, mantener la mascarilla sujeta a la cara del paciente y cuando esté allí haciéndole la compresión, estar pendiente de cuándo le toca hacer las 2 ventilaciones. ¿Por qué les digo así y de esta manera? Porque lo ideal es que en el momento que inician las compresiones y está con el compañero, estén contando en voz alta el número de masajes que está realizando, porque así el reanimador 2, que está a cargo de la ventilación, se va a dar cuenta que se aproxima la ventilación y en el momento que cuenta 30, el compañero va a hacer las 2 ventilaciones y continúan y valoran al paciente. Acuérdese, todo este tiempo de valoración del paciente, tocar si respira, tocar si hay pulso, son de 5 a 10 segundos como máximo, no es más. Cuando ya vemos que hemos hecho una reanimación, y esto se los voy a dar de manera un poco así, más somera, es cuando utilizamos desfibrilador externo automático. Esto es el DEA, desfibrilador externo automático. ¿Qué es el DEA? Ahí, como ven en la paginita, ahí en la diapositiva, el dibujo, el esquema, está el muñeco con 2 parches, uno a nivel de casi de la clavícula derecha y uno a nivel costal o casi subcostal izquierdo. Ese es el lugar de la colocación de los parches. Y desfibriladores externos automáticos hay muchos, como el que está en la gráfica es portátil, ¿sí? La característica de este desfibrilador, ¿cuál va a ser? El desfibrilador externo automático, no importa cuál sea la marca, si es portátil o está en algún equipo, pero que sea DEA, va a diagnosticar y tratar la parada cardiorrespiratoria, pero siempre y cuando sea por fibrilación ventricular. Me explico. Cuando usted hace masaje cardíaco, cuando usted hace compresión torácica, puede haber una respuesta a los 2, 3, 5 segundos y el corazón empieza a responder.
como es un corazón que estuvo parado, y reiniciar otra vez su actividad, en muchas de las ocasiones no inicia de una manera correcta, inicia de una manera desordenada, así como lo define la desfibrilación en el párrafo que está a la derecha, en la parte inferior, que una fibrilación simplemente es una contracción desordenada del corazón que no tiene un orden lógico. Por tanto, requiere como una especie de reseteo, digámoslo así, para ordenar sus impulsos o su actividad cardíaca. Pero esto solo se logra mediante este equipo que automáticamente va a leer esa funcionalidad del corazón. Entonces, cuando yo estoy reanimando y el corazón empieza a funcionar, pero está funcionando de una manera fibrilar, es decir, está fibrilando su ventrículo, el DEA hace su alarma, el DEA hace su lectura y les va a indicar que despejen el área y que no toquen al paciente, porque se va a realizar una descarga para la cual ya está programado. Generalmente son de 100 a 150 julios, que es la unidad de medida de las descargas, para ver si ese corazón vuelve a activarse normalmente. Cuando hay una descarga por desfibrilación, hay que iniciar también un masaje cardíaco para continuar el pulso, para continuar y garantizar de que el corazón siga trabajando, porque puede resetearse y puede pararse. Entonces a veces toca estimular al corazón para que arranque a trabajar, para que empiece otra vez con su función de contractilidad de una manera ordenada. En esta gráfica ahí está explicadito lo que es la fibrilación ventricular, que es un ritmo cardíaco anormal, y este se observa con frecuencia en el paro cardíaco súbito. ¿Sí? Este ritmo es causado por una actividad eléctrica anormal que es muy rápida, ¿sí? Ahí en la fotico es como se dibujaría en un electrocardiograma, y a veces también en los monitores, cuando se están conectados al monitor, eso es lo que va a reflejar, y esa lectura nos dice que ese corazón está fibrilando. Por tanto, no va a bombear de manera eficiente la sangre y toca hacerle una desfibrilación para que empiece su actividad normal. En las siguientes diapositivas, ya casi para terminar, están los pasos de acuerdo si usted está al alcance de manejar un equipo de estas características, un desfibrilador externo automático. Ahí está, primero hay que encender el desfibrilador, mirar los parches o los electrodos que sean correspondientes al paciente de acuerdo a la edad, porque hay desfibrilaciones para pediátricos menores de 8 años y para pacientes mayores de 8 años, ¿no? Hay que colocar los parches, ahí hay que esperar a que el aparato, el equipo, haga su lectura y de acuerdo a lo que indique, seguir con las indicaciones que el mismo equipo. Es una ventaja tener un desfibrilador automático, porque nos economiza bastante tiempo y nos puede ayudar a mejorar al paciente y a revertirle su parada cardíaca de una manera más eficiente. Ahí está, si el DEA recomienda una descarga, le advertirá que se aleje de la persona. Igual también el que está dando el masaje como el que está dando la ventilación debe alejarse mientras sucede la descarga. Cuando pasa la descarga del desfibrilador, vuelven otra vez a sus funciones y después de allí van a comparar si hay pulso y si hay respiración. Cuando logramos nosotros entender y superar la crisis, es decir, logramos revertir el paro cardíaco, ahí ya vienen los cuidados post-reanimación, pero ya para eso ya está en la unidad hospitalaria o ya está en la ambulancia de soporte vital avanzado, que es lo óptimo. El objetivo de hacer el soporte vital básico es que en el momento más pronto que sucedió la emergencia se le pueda dar el auxilio. Y vuelvo y le repito, el soporte vital básico consiste en dar las compresiones cardíacas, dar las oxigenaciones en los ciclos que hemos referido y hasta que llegue el equipo de soporte
y nos puede ayudar con el traslado del paciente si es que estamos en el domicilio. Si estamos en el hospital, iniciamos la reanimación básica y ya los compañeros que están dentro del hospital nos ayudan a solventar la emergencia. Aquí están los pasos cuando ya hemos hecho una buena reanimación. Estos también se les recibe el nombre de reanimación. Dice: si la víctima no responde y si no respira con normalidad, es decir, solo jadea, el primer reanimador vuelve a empezar con todo, ¿sí? Vuelve a poner el DEA y toda la cuestión. Ahí, como segundo paso, vamos a comprobar si hay pulso. Si no se detecta al cabo de 10 segundos, el primer reanimador quita o desplaza las ropas que cubren al tórax de la víctima. De este modo los reanimadores colocan los parches del DEA y volvemos a hacer los ciclos. Todo esto es por ciclos y son repetitivos, ¿no? Esta es la utilización de todo lo que es el desfibrilador externo. Y ya como conclusión, en la última diapositiva, en esta diapositiva, vemos cómo es el algoritmo del soporte vital básico del adulto. Comprobamos el estado de conciencia del paciente. Ahí dice inconsciencia. ¿Por qué? Porque si el paciente está consciente, ahí vemos hacia el lado izquierdo, el verde, dice: simplemente le ponemos en posición lateral de seguridad. Por lo general es en decúbito lateral izquierdo, ¿ya? Pero si el paciente está inconsciente y no vemos que hay alguna respuesta, ¿qué hacemos? Empezamos a gritarle, es decir, a hablarle un poquito duro al paciente y le vamos a hacer estímulos un poco más intensos, es decir, sacudirle el hombro, darle unas palmaditas en el hombro para ver si responde. En tal caso de que el paciente no responda y vemos que no hay respiración y vemos que no hay pulso, pedimos ayuda. Podemos gritar, podemos hacer una llamada rápida, o si estamos con alguien, decimos que alguien llame a una ambulancia o a alguien más que nos pueda ayudar, e iniciamos inmediatamente con las 30 compresiones torácicas, sin olvidarnos de que tenemos que mantener las compresiones sostenidas por 1 minuto que superen las 100 compresiones. Como ustedes ven, se despliega una flechita desde las compresiones hasta las ventilaciones, pero esto quiere decir que por cada 30 compresiones vamos a dar las 2 ventilaciones, y de las 2 ventilaciones seguimos con las compresiones, por eso se llaman ciclos, ¿no? Ciclos. Y en el medio vamos a ver que la vía aérea, la que está en amarillo, tiene que estar permeable, por eso le dicen allí abrir la vía aérea. ¿Cómo la abrimos? Como ya les expliqué: retirando objetos extraños, prótesis dentales, mejorando la posición de la lengua, alineando la cabeza, tirando la cabeza hacia atrás, subiendo el mentón, etcétera, ¿no? De allí es un momento que se me fue la diapositiva. Perdón un segundito que se me fue la diapositiva. Les estaba explicando el algoritmo. Porque se me fue la diapositiva. Ya. Ajá, bien. Listo. Si vemos que el paciente no respira, ahí sí cogemos y vamos a intervenir con los dispositivos y medicamentos. Es decir, ya en el momento en que ya vamos a utilizar dispositivos y medicamentos, ya dejamos de ser soporte vital básico, ya pasa a ser un soporte vital avanzado. Es decir, ya se rompe esa línea que separa los dos conceptos, porque en este momento ya vamos a utilizar un desfibrilador bifásico, monofásico, con monitorización constante. Vamos a tener que utilizar medicamentos como puede ser la epinefrina, o puede ser con su otro nombre la adrenalina, o en otros casos con la lidocaína, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero eso ya son conceptos de otro tema, pero mientras tanto lo importante es que quede
cumplido el objetivo de la clase de hoy, que es reconocer hasta dónde llega el soporte vital básico, cómo inicia, por qué se llama soporte vital básico y qué debemos hacer en el soporte vital básico. Hay, sin nada más que agregar, si alguno de los participantes tiene alguna inquietud para resolverle, dejo abierto el micrófono. Buenas noches. Sí, cuéntame. Afirmativo. Ajá, sí. Sí. Sí, como los 4 puntos principales del soporte vital básico es iniciar con las compresiones torácicas, vía aérea, ventilación y la desfibrilación. Como yo les dije, y siempre me he mantenido, todo lo que se enuncia mantiene ese orden, porque miren, está el paciente, se los voy a poner como una especie de caso para resolver su pregunta. Está el paciente y se presenció, digamos, la caída súbita del paciente, 50 años de edad, por ejemplo. Usted se acerca, lo llama, no le hace caso, está inconsciente, usted valora inmediatamente, ve que no respira, inclusive hasta muchas veces se empiezan a poner moraditos, eso se llama la cianosis, ¿sí? Usted toca la arteria carotidia, no palpa pulso, usted inicia con su compresión torácica. Hay ocasiones que con solo las compresiones y el manejo de la vía aérea el paciente sale, llegamos como quien dice hasta el punto 3, solo con compresiones torácicas, vía aérea y ventilación. Hasta ahí se cumpliría el criterio bien dicho de soporte vital básico, sino que se le pone desfibrilación. ¿Por qué? Porque cuando el corazón otra vez empieza con su automatismo, empieza la mayoría de las veces de una manera desordenada. Entonces la desfibrilación es simplemente para darle como un reseteo a ese corazón si es que está en una fibrilación ventricular, porque solo con fibrilación ventricular, que es un ritmo desfibrilable, nos va a responder y para eso se le pone el DEA. Pero si es que se llega hasta esa instancia, por eso se le deja en cuarto lugar. Y lo óptimo y el objetivo es que cuando ya lleguemos al punto de desfibrilación, ya el paciente no esté en sus manos como soporte vital básico, sino que ya esté el personal entrenado, ¿sí?, para realizar ya el soporte vital avanzado y los cuidados post-reanimación. No sé si le respondí su pregunta. Afirmativo, correcto, así mismo es. No hay de qué. ¿Otra inquietud más? ¿Alguien, algún otro compañero que presente alguna inquietud, alguna duda referente al tema? Pues si no hay preguntas, si no hay inquietudes, de antemano les doy mis agradecimientos por la atención, por la aceptación a la charla del día de hoy. Para mí ha sido un privilegio, un gusto compartir con ustedes algo de mi experiencia laboral, algo de los conocimientos, ya que
Cada día, incluso los que dictamos los cursos, nos llenamos un poco más de conocimientos y aprendemos. Le dejo con el compañero encargado de la clase virtual para que si hay alguna indicación de mi parte, que tenga una buena noche y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, la clase del... Sí, dígame. Ya le pongo al doctor. Sí, cuéntame. Ya. Sí. Pues eso yo lo tengo como en la parte de manejo, en la materia de manejo de vía aérea específicamente. Pero sí hay un dispositivo que tiene el mismo principio de la mascarilla que va al ambú, ¿de acuerdo? Sino que tiene como una especie de piquito ahí. Y esas mascarillas vienen con una válvula unidireccional, es decir, en el momento en que usted da la bocanada de oxígeno hacia el paciente, la exhalación del paciente sale por esa válvula, no recibe usted, es una manera de protección y se conoce como una mascarilla facial. No sé si aquí en el mercado se conozca, porque por lo general ya en las ambulancias, en todos los centros de salud, puestos de salud, hospital, ya de una vez cuando se inicia con el soporte, ya está la mascarilla. Y cuando hemos sido testigos de alguna intervención de soporte vital, el mismo familiar es el que ha realizado la respiración boca a boca, así como se dice. Pero hay diferentes tipos también de mascarillas que van sobre la boca del paciente. Como le digo, hay una que tiene el principio, así como en la diapositiva, por ahí, no sé si usted logró descargarse la diapositiva, que está una mascarilla con un piquito donde usted puede hacerle la respiración de su boca hacia el paciente, pero está con esa barrera de protección. Y hay otras que también vienen más sencillas, pero también presenta ese mecanismo de protección. No sé si me hago entender, sino que eso ya hay que buscarlo es en lugares donde... Pues ahí quedaría el trabajo incompleto, porque si yo no ventilo, ¿cómo voy a garantizar de que ingrese? Ajá, sí, sino que sí, eso es la verdad. Pero dar solo la compresión sí sirve, o sea, sí sirve, pero para que el trabajo sea al 100% hay que acompañarle de la ventilación. Porque como le digo, mediante la compresión torácica lo que vamos a hacer es tratar de garantizar de que continúe la perfusión con el poco oxígeno que queda allí en los glóbulos rojos. Pero la idea es que como esa circulación se activa a nivel pulmonar, ingresen bocanadas de oxígeno para que vaya refrescando esa ventilación. Entonces, es como poder decir, no, ventilamos pero no comprimimos. O sea, no, las dos tienen que tratar de trabajarse al unísono, o sea, tratar de que sean complementarias. Las dos son necesarias, porque si no... Claro, sí.
por la diferencia de presiones que hay, porque el pulmón usted sabe que es a presión negativa, mientras el aire afuera es presión positiva. Pero también dentro de las propiedades físicas necesitamos los mecanismos de difusión, transporte de membrana, transporte activo, transporte pasivo, para que la buena ventilación e intercambio de gases se dé. El hecho de que ingrese de manera así medio espontánea en un paciente que está tumbado, que está en estos estados, que ingrese la bocanada de aire, no va a ingresar, sí ingresa con un poco de presión, pero no con la suficiente para hacer el intercambio gaseoso a nivel alveolar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí por eso es importante de que cuando nosotros damos con el ambú, estamos haciendo una presión positiva mayor a la que el pulmón puede resistir para poder que ventile bien. Por eso es que se necesita dar la ventilación. Porque si la presión que está en ambiente fuera la suficiente, no habría necesidad de poner mascarilla, mover, hacer las maniobras, darle ventilación, no, sino que es necesario incrementar la presión externa para que venza la resistencia interna y pueda producirse un pequeño intercambio y pueda medio iniciar otra vez el automatismo ventilatorio. ¿Estoy claro? Buena pregunta, Nelson. Bueno. A ver, dígame, ya le pongo al doc. Creo que ya estábamos final. Ya le digo, ya le pongo al doc, ¿ya? Sí, buenas noches. A ver, usted me habla de las compresiones. ¿Y qué me decía el otro? Que tuve un pequeño problemita con la comunicación y se me fue la señal. Repítame por favor la pregunta, ¿sí? Vea, la compresión se detiene cuando yo tengo restaurado pulso. Yo inicio las compresiones cardíacas, ¿cierto? Estoy haciendo la compresión, llego al primer ciclo que son las 2 ventilaciones, continúo. Pero yo puedo evaluar sin demorarme mucho si tengo pulso o no tengo pulso, ¿sí? El condicionante aquí va a ser el pulso. Cuando yo ya siento pulso, así sea en el primer ciclo, yo detengo las compresiones, porque yo les dije en un inicio, corazón que late, corazón que no necesita compresión cardíaca, ¿sí? Es que está con dificultad respiratoria, ya puede ser otro motivo, otra etiología, otro origen, ese problema respiratorio. Pero cuando no hay pulso, el pulso es el mandatorio en cualquier reanimación. El paciente no respira, pero tiene pulso, entonces me encargo solo de la vía aérea. Pero si yo estoy dando compresiones porque sé que no hay pulso, no hay respiración, pero cuando yo estoy dando esa compresión, ya tengo pulso, yo suspendo eso y empiezo a hacer los cuidados de post-reanimación. Paciente en decúbito lateral, de igual manera debo buscar la manera de trasladarlo a una casa de salud, ponerle una vía, manejarle medicamentos, hacerle exámenes, etcétera, monitorización continua y todo lo demás, ¿no? Pues esto se da. Si usted no tiene paciente, tiene que seguir dando la reanimación. Porque hay casos donde, como le digo, la compresión tiene sus criterios. Y a eso hay que hacer ejercicio práctico, saber hasta dónde llego yo con la compresión. Porque le pongo un ejemplo para explicarme mejor. Si yo tengo una paciente de 65 años o de 60 años que sé que posiblemente pueda tener un antecedente de osteoporosis, yo sé que con esa reanimación lo más seguro es que le fracture una costilla o 2 costillas o 3, ¿sí? Pero mediante esa fractura de costillas salvé la vida de la paciente porque al segundo o tercer ciclo ya tuve pulso y ya tengo paciente otra vez conmigo respirando y con pulso débil, pero tengo
ya el daño colateral que fue la fractura costal, ya tengo que empezar a reparar, pero con una paciente viva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero que se justifique. Pero si yo voy a dar compresiones en el lugar equivocado, o si hago el daño porque no sé hacer la compresión, eso ya tiene otro origen y eso ya es otra situación. Pero si la compresión se da, como le digo, en determinados casos y produce algún tipo de fracturas, ya esa fractura se puede resolver, pero con el paciente vivo. ¿Sí? O sea, también hay que mirar ciertas cosas como riesgo-beneficio, porque tampoco voy a ver una paciente de 95 años, 94 años, que es con una osteoporosis bien avanzada, que ya las características clínicas no dan y que verdaderamente clínicamente y médicamente se compruebe de que ya no va a ser funcional la reanimación, porque yo puedo reanimar una vez, pero a los 5 o 10 minutos vuelve a caer en otro paro, vuelvo y le saco. Es más el daño que voy a producir, es más la agonía que voy a producir que lo que voy a rescatar del paciente. Entonces también hay que aprender a mirar ese punto crítico, hasta dónde se puede llegar y no. Pero todo esto se hace en compañía del buen criterio médico, profesional y de los familiares, ¿no? Nosotros no podemos decidir sobre quién vive o quién muere, pero tenemos que ser muy críticos y muy enfáticos en esa situación. Pero también, sin querer queriendo, es decir, como dice el chavo, y perdón por el ejemplo, pero sin querer queriendo, a veces sí se producen luxofracturas o luxaciones y costales, o del cartílago costal o del punto de unión costo-esternal, pero ya son secundarias y ya son más llevaderas, pero el paciente se le logró salvar la vida, ¿no? Ok. Ya colgué.